Imagina un camino de tierra donde el horizonte se desdibuja en el polvo, donde el sonido no es el canto de los pájaros, sino el crujido constante, metálico, de las ruedas de una silla. Este es el mundo de Luciano, reducido a un callejón, a un frasco vacío, a la sombra de un accidente que robó sus pasos. Su vida es una espera cargada de un dolor sordo y una pregunta sin respuesta. Pero, ¿y si la espera no fuera el fin sino el principio? ¿Y si en el momento de mayor fragilidad, cuando no queda nada para dar, llegara la verdadera prueba? Una tarde una sombra se detiene a su lado, no pide limosna, trae historias y una bolsa que guarda un misterio inquietante. Esta no es una historia sobre discapacidad, es una historia sobre la fuerza que nace cuando abres la mano, cuando partes tu último pan, cuando la compasión desarma al destino. ¿Estás listo para caminar por este callejón? La historia de Luciano está a punto de comenzar. El calor de la tarde era una losa de plomo sobre los hombros de Luciano, pero el peso real, el que le hundía el pecho con cada respiración, no venía del sol, venía del silencio de su casa cuando salía por la mañana, roto solo por la tos débil y persistente de Elena. Venía del silencio de su cuerpo, de esas piernas que ahora eran dos columnas de carne inerte, de recuerdos de carreras y trabajos bajo el sol. Cada giro de las ruedas de su silla, cada cruje sobre la tierra seca del camino hacia el pueblo, era un martillazo que recordaba lo que ya no era. Antes, esos mismos músculos que ahora ardían al empujar, manejaban herramientas de carpintería con precisión. Antes, el polvo del camino lo levantaban sus propias pisadas, firmes y decididas. Ahora, el polvo se le pegaba a las ruedas, un recordatorio fangoso de su inmovilidad. Llegó a su esquina, ese rincón de sombra que era su territorio de mendicidad, con el alma más cansada que el cuerpo. Colocó el frasco de cristal, ya desgastado por tantas manos y monedas, y miró la calle con una mirada que no veía. Las monedas cayeron, pocas, con un tintineo que le parecía un eco de lástima. Él agradecía con un murmullo, los ojos perdidos en el horizonte, pensando en Elena, en la medicina que no podían comprar, en el futuro que se encogía como un pergamino al fuego. El sol comenzó a inclinarse, pintando las paredes de un naranja agonizante, y Luciano preparó su mente para el viaje de vuelta, más arduo, cuesta arriba. Entonces, la vio, una sombra alargada, inmóvil, que se extendió sobre el suelo y cubrió el brillo tenue del frasco. No era la sombra rápida y despreocupada de un peatón. Estaba quieta, como plantada allí. Lentamente, Luciano alzó la vista. Parado frente a él, desdibujado por la luz baja, había un hombre. Alto, flaco hasta la extenuación, envuelto en ropas que eran más parches que tela. En el hombro, colgada de una cuerda áspera, llevaba una bolsa de lona, extrañamente abultada. Pero lo que detuvo el aliento de Luciano no fue su pobreza, que era común en aquellos caminos. Fueron sus ojos. En medio de ese rostro demarcado por el hambre y el camino, los ojos de Ismael, así se presentaría después, tenían una calma profunda, una quietud que parecía ajena a toda necesidad. El hombre no extendió la mano. Respiró hondo, un suspiro que parecía cargar con el peso de todas las leguas caminadas, y habló con una voz áspera pero suave: «Perdona que me siente aquí, amigo. El camino hoy se me ha hecho eterno». Luciano lo observó. Sintió una punzada de incomodidad, un destello de curiosidad y, debajo de todo, un reconocimiento instantáneo y doloroso. Él también sabía lo que era un camino que se hacía eterno. Sin pensarlo, movido por un impulso que brotó de esa comprensión compartida, Luciano señaló con un leve gesto el borde de la manta raída que cubría sus piernas. «Siéntese», dijo, y su propia voz le sonó ronca por el desuso. «Como usted dice, la calle es de todos». El hombre, Ismael, asintió con una sonrisa leve, casi imperceptible, y se dejó caer en el suelo junto a la silla con un suspiro de alivio. Y se hizo un silencio. No incómodo, sino denso, compartido. Dos hombres al final de un día largo, mirando la misma calle vacía. El cruj de las ruedas se había detenido. Solo se escuchaba la respiración de Ismael, que se volvía más pausada, y el latido de Luciano, que de pronto se sintió enorme en sus oídos. En ese instante, en ese pequeño alto en el camino de dos vidas rotas, algo cambió en el aire. Luciano no podía nombrarlo, pero había tendido, sin saberlo, su primera y más valiosa limosna, un pedazo de su espacio, un respiro de su soledad.
A veces, los milagros no anuncian su llegada con trompetas. A veces solo susurran, y empiezan con un «siéntese» dicho sin resentimiento. Con compartir el borde de una manta bajo un sol que se va. Lo que vino después, la verdadera prueba, empezaría con un rugido de tripas vacías y los 2 panes duros que Luciano guardaba como un tesoro en el fondo de su bolsa. El silencio entre ellos no era vacío, se había llenado de un extraño compañerismo, como si el simple hecho de compartir el mismo pedazo de sombra los uniera en una fraternidad silenciosa. Luciano observaba de reojo a Ismael. El hombre tenía las manos cruzadas sobre las rodillas, largas y huesudas, y miraba el horizonte con una intensidad serena, como si en lugar de la calle polvorienta viera algo más, algo profundo y lejano. De pronto, un sonido rudo y claro quebró el aire. El estómago de Ismael gruñó con una fuerza que parecía venir de las entrañas de la tierra. El mendigo no se inmutó, ni siquiera parpadeó, como si ese lenguaje corporal le fuera ajeno. Pero Luciano sí se estremeció. Conocía demasiado bien ese sonido. Era el sonido del hambre verdadera, la que te vacía por dentro y te nubla el pensamiento. Su propia hambre, más contenida pero presente, le respondió con un retortijón sordo. Sus manos, casi por acto reflejo, buscaron la bolsa de lona que colgaba del respaldo de su silla. Dentro, envueltos en un trapo limpio, estaban los 2 panes. No eran grandes, estaban ya un poco duros, habían sido comprados el día anterior con las últimas monedas antes de que Elena cayera enferma. Eran, literalmente, todo lo que tenía para la cena. Para él y para ella. Partirlos significaba pasar la noche con el estómago aún más vacío, significaba escuchar a Elena toser en la oscuridad sabiendo que ni siquiera tenía cómo fortalecerla. La lucha interna fue feroz pero brevísima. Una voz práctica, llena de miedo, le gritaba, «Es lo único que tienes. Es para Elena». Pero otra voz, más antigua, surgida de aquella compasión que lo había hecho ofrecer la manta, le susurró, «Míralo. Es como tú. Tiene hambre». Con un movimiento decidido, sacó los panes. Los sostuvo un segundo sobre su regazo, sintiendo su peso ínfimo y enorme. Luego, extendió uno hacia Ismael. «Tome», dijo Luciano, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «No es mucho, pero algo es algo». Ismael giró la cabeza lentamente. Sus ojos, esos ojos tranquilos, se posaron primero en el pan extendido, luego en el rostro de Luciano. No había sorpresa en su mirada, ni el brillo ávido del hambriento. Había una evaluación profunda, una pesada tristeza y una chispa de algo que pudo ser orgullo. «Amigo», dijo Ismael, su voz aún más grave, «esa es tu cena». «Lo sé». Luciano sintió un nudo en la garganta. «Hoy el camino ha sido largo para los 2», insistió, empujando el pan un poco más hacia él. Compartir aligera la carga. Por primera vez, una verdadera sonrisa, cálida y llena de una luz interior, iluminó el rostro cansado de Ismael. Tomó el pan con ambas manos, como si recibiera algo de un valor incalculable. No lo devoró. Lo partió con cuidado, y sorprendentemente, devolvió la mitad más grande a Luciano. «Así compartimos la carga y el pan», afirmó. Luciano aceptó la mitad, conmovido. Mientras masticaban el pan duro en silencio, un sabor diferente, a dignidad compartida, se mezcló con la miga seca. Al terminar, Ismael bebió un sorbo del agua que Luciano también ofreció, y luego dijo palabras que se quedarían grabadas en el aire: «Cristo está contigo, hermano». Luciano enarcó una ceja, incómodo. «¿Por qué dice eso?» Ismael lo miró fijamente. «Porque aun teniendo tan poco, tu primer instinto no fue guardarlo, sino darlo. Eso tiene un nombre. Se llama gracia. Y es más poderosa de lo que crees». La tarde caía rápido ahora. Una brisa fría empezó a levantarse, y Luciano, mirando al mendigo que se frotaba los brazos, tomó la decisión que cambiaría todo. «No tiene dónde pasar la noche, ¿verdad?». Ismael negó con la cabeza. «El cielo es un techo amplio». Luciano miró las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte.
va a llover. Y el camino de vuelta a mi casa, es cuesta arriba. Podría usar ayuda para empujar esta silla, dijo, buscando una excusa para no herir el orgullo del otro. Y a cambio, hay un techo. No es mucho, pero es seco. Ismael lo observó largamente. Finalmente, asintió. Que sea como dices. Te ayudaré con el camino. Mientras Ismael se ponía de pie y se colocaba detrás de la silla, Luciano, casi sin pensar, tomó la extraña bolsa de lona del mendigo y la puso sobre sus piernas. Al hacerlo, su interior chocó con sus rodillas. Había algo duro y largo, cilíndrico, y muchos objetos pequeños que sonaron como cristal o piedra al moverse. La curiosidad lo quemó por dentro. ¿Qué llevaba este hombre? Pero el viaje de regreso, con Ismael empujando la silla con una fuerza sorprendente, estaba a punto de comenzar, y con él, las historias que iluminarían la oscuridad que se avecinaba. El trayecto de regreso era cuesta arriba, una vereda pedregosa que Luciano afrontaba cada día con dolorosa resignación. Pero esa tarde era distinto. El avance era suave, constante, impulsado por una fuerza serena y firme detrás de él. Ismael empujaba la silla con un cuidado exquisito, esquivando las piedras más grandes, como si llevara un cargamento de la mayor fragilidad. La bolsa de lona seguía sobre el regazo de Luciano, y su contenido misterioso seguía susurrando con cada movimiento. El silencio, sin embargo, no era incómodo. Estaba cargado de la presencia del otro. Luciano, acostumbrado a la soledad de este camino, sentía una necesidad extraña de llenar ese vacío, de ofrecer algo más que pan y techo. Tal vez era para pagar, de alguna manera, esa ayuda no solicitada. El accidente fue hace casi 6 años, comenzó, sin preámbulos, su voz llevada por la brisa fresca de la tarde. Iba caminando por la orilla de la carretera, de noche. Ni siquiera vi los faros. Solo un sonido, y luego la oscuridad. Detrás de él, Ismael no dijo nada, pero Luciano podía sentir su atención absoluta, como un campo de escucha que lo envolvía. Le contó sobre el despertar en el hospital, el diagnóstico final, la sensación de que su vida, a los 35 años, se había partido en un antes y un después imposible de unir. Habló de Elena, de cómo ella había renunciado a todo para cuidarlo, de su sonrisa que era su único sol en los días grises, y ahora, de la tos que la consumía y del terror helado que le producía pensar en perderla. A veces, confesó Luciano, bajando la voz hasta casi un susurro, siento que le he robado la vida. Que es prisionera de mi silla tanto como yo. Por primera vez, Ismael habló durante el relato. Su voz llegó clara y pausada desde atrás. El amor no calcula pérdidas, Luciano. Sostiene. Es un tipo diferente de fuerza, una que no entiende de cadenas. Esas palabras, simples, le llegaron a Luciano como un bálsamo inesperado. Tras un largo momento de silencio, Ismael añadió, y tú, en medio de todo lo que cargas, hoy me diste pan y sombra. Eso tampoco es la acción de un hombre derrotado. Luciano sintió que los ojos se le llenaban de un calor repentino. Nadie le había dicho algo así en años. Para romper la emoción que lo embargaba, cambió de tema, señalando la bolsa. Usted carga cosas interesantes. Suena a, no sé. Herramientas. Ismael dejó escapar una suave risa. Algo así. Son herramientas para la memoria. Para no olvidar en la oscuridad. La respuesta era enigmática, pero Luciano no quiso presionar. En cambio, lanzó una pregunta que llevaba días, años, rondándolo. Ismael, si le concedieran un deseo. Solo uno. ¿Qué pediría? Sanarse de algo, o tener todo el dinero para nunca necesitar nada. Los pasos de Ismael se detuvieron un instante, luego continuaron. Yo no pediría por mí, Luciano. Pero si hablas de tu situación, es una pregunta pesada. ¿Tú qué pedirías? ¿Volver a caminar o tener riquezas? Luciano no necesitó pensarlo. La respuesta había vivido en su corazón desde el primer día. Caminar, dijo con una certeza que lo sorprendió a sí mismo.
sin dudarlo. El dinero se gasta, se roba, se acaba. Pero la capacidad de valerte por ti mismo, de levantarte e ir hacia lo que necesitas o deseas, eso es una libertad que ningún cofre puede contener. Si pudiera caminar, podría trabajar. Podría cuidar de Elena, en lugar de que ella me cuide a mí. Desde atrás, llegó un sonido de aprobación, un profundo. Una buena respuesta. Una respuesta de alguien que aún no ha entregado su espíritu. Luego, Ismael añadió, te contaré una historia sobre deseos y sobre transformación. Sobre un día en que el agua simple, por compasión, se volvió el vino más dulce. Y así, mientras seguían ascendiendo por el camino, con la última luz del día filtrándose entre los árboles, Ismael comenzó a narrar. Le habló de unas bodas en un pueblo llamado Caná, de un problema vergonzoso, de una madre amorosa que insistió, y de un hijo reacio que, al final, movido por el amor y la fe de los demás, transformó lo común en extraordinario. Luciano escuchaba, absorto. No era solo un relato antiguo. Era como si Ismael estuviera hablando directamente a su propia sensación de escasez, a su agua convertida en lágrimas. La historia terminó justo cuando llegaban a la cresta del camino y la humilde casa de Luciano y Elena se vislumbraba abajo, con una débil columna de humo saliendo de la chimenea. A veces, concluyó Ismael, su voz mezclándose con el crepúsculo, el milagro no es recibir lo que no tienes, sino que lo poco que das se multiplique en las manos correctas. Luciano miró su casa, luego la bolsa en su regazo, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de algo que no era esperanza, sino curiosidad pura, se encendió en su pecho. La noche que les esperaba dentro de esas paredes sería larga, y estaba a punto de llenarse de más historias, de confesiones, y del peso de un misterio que crecía con cada paso, el hogar que recibe la casa, una estructura pequeña de adobe y madera con un tejado de tejas desgastadas, parecía cogerse a sí misma contra la fría noche que ascendía desde el valle. La columna de humo era delgada, testimonio de una leña escasa. Al acercarse, Luciano sintió el habitual nudo de preocupación apretarse en su estómago, pero esta vez mezclado con un vértigo extraño por la persona que empujaba su silla y por las historias que ahora habitaban su mente. Antes de que llegaran a la puerta, ésta se abrió. Allí, enmarcada por la luz tenue de un candil, estaba Elena. Lucía más pálida de lo que Luciano recordaba, con ojeras profundas, pero su sonrisa al verlo fue inmediata, un faro en su rostro fatigado. Esa sonrisa se congeló por una fracción de segundo cuando su mirada se posó en Ismael. No fue miedo, sino una sorpresa profunda, un rápido escaneo de la figura extraña que ayudaba a su marido. Luciano habló rápido. Elena, este es Ismael. Me ayudó en el camino. No tenía dónde pasar la noche y iba a llover. Elena, con esa gracia práctica que nacía del amor, recuperó la compostura al instante. Su mirada se suavizó. Claro, pasa, pasa. Bienvenido a nuestro hogar, Ismael. Perdonad el desorden. El desorden era solo la evidencia de una vida sencilla y una enfermedad reciente, unas hierbas para la tos secándose cerca del fuego, mantas dobladas con cuidado, todo impecable pero pobre. Ismael inclinó ligeramente la cabeza. Sois muy amables. La bondad es un fuego que calienta más que la leña. Su voz en el espacio reducido de la cabaña sonó diferente, más resonante. Mientras Luciano se transfería con esfuerzo a su silla de ruedas más rústica para la casa, Elena y Ismael se observaron. Fue una mirada cargada de un entendimiento silencioso e instantáneo, como si ambos reconocieran algo en el otro más allá de las apariencias. Sin que mediara una palabra, Elena fue al pequeño corral y volvió con su única gallina, un animal flaco que era su fuente ocasional de huevos. Elena, no, protestó Luciano, sabiendo lo que eso significaba. Ella lo miró con una determinación que no admitía réplica. Un huésped es una bendición, dijo sencillamente, y procedió a preparar el animal con manos expertas. Ismael no protestó. Observaba los movimientos de Elena, la dignidad con la que realizaba un sacrificio tan grande para ellos, y en sus ojos había un destello de profundo respeto, casi de dolor.
Mientras el guiso cocía, llenando la cabaña de un aroma que parecía de festín, Ismael sacó de su bolsa, no las velas que Luciano esperaba oír, sino una pequeña flauta rústica, tallada en una madera oscura. «Permitime aportar algo a la velada», dijo. Y comenzó a tocar. No era una melodía alegre, sino una tonada lenta, profunda, que fluía como un río subterráneo. Era música que hablaba de caminos largos, de pérdidas aceptadas y de una paz extrañamente alegre. Luciano y Elena se quedaron inmóviles, hechizados. La música tejía un espacio sagrado dentro de aquellas 4 paredes, ahuyentando por un rato la sombra de la enfermedad y la pobreza. Al terminar, en el silencio vibrante que dejó, Ismael colocó la flauta a un lado y sus ojos se posaron en Elena. «Elena, tu tos es antigua, ¿verdad? Como una raíz amarga en el pecho». Ella, sorprendida, asintió. «Desde niña. Pero este último año, se ha adueñado de mí». Ismael asintió lentamente. A veces, el cuerpo se cansa de cargar no solo su propio peso, sino el peso de los temores ajenos. Sus palabras no eran una acusación, sino una observación compasiva. Luego, mirando a Luciano, añadió, «El miedo es una carga pesada. Y cuando 2 personas se aman, a menudo cargan con el miedo del otro, duplicando el peso». En ese momento, la cena estuvo lista. Comieron el guiso en silencio, pero era un silencio distinto, cargado de la presencia de la música y las palabras de Ismael. Luciano se sentía extrañamente ligero, como si una carga que ni siquiera sabía que cargaba se hubiera aliviado un poco. Al terminar, Ismael volvió a su bolsa. Esta vez, sacó 3 velas gruesas, de cera de abeja, con un aroma suave a miel y campo. «Para iluminar vuestras noches», dijo, colocándolas en el centro de la mesa rústica. «La luz, aunque sea pequeña, siempre encuentra su camino». Luego, con una naturalidad que desarmó cualquier posible protesta, se ofreció a ayudar a limpiar. Mientras Elena y él recogían, Luciano observaba las velas. Eran hermosas, simples. ¿De dónde las habría sacado un mendigo? La pregunta se mezclaba con el eco de la flauta y la serenidad del rostro de Ismael. Finalmente, prepararon un lecho sencillo para el huésped cerca de la chimenea. Antes de retirarse, Ismael se dirigió a ambos, su rostro serio en la penumbra. «Puede que mañana, cuando despertéis, ya no esté aquí. Debo seguir mi camino. Pero gracias. Gracias por el pan, por el techo, y por el fuego de vuestra bondad. Que durmáis en paz». Luciano y Elena se miraron, una punzada de inexplicable tristeza atravesándolos. Era como si supieran, en algún lugar profundo, que esta no era una despedida cualquiera. Esa noche, Luciano se durmió no con el sonido de la tos de Elena, sino con el recuerdo de una melodía que parecía haber limpiado el aire. Y soñó, por primera vez en años, que caminaba. No corría, solo caminaba, lento pero firme, por un camino iluminado por la suave luz de 3 velas. Algo se había puesto en movimiento, y el misterio de la bolsa, ahora quieta en un rincón, esperaba su turno para ser revelado. La noche transcurrió con una calma inusual en la pequeña casa. La tos de Elena, que solía ser un estribillo angustiante en la oscuridad, se redujo a unos pocos carraspeos suaves, como si la música de la flauta hubiese untado de miel su garganta irritada. Luciano, por su parte, se sumió en un sueño profundo y vívido. En él, no era un espectador, sino un participante de cuerpo entero. Soñó que se despertaba en su propia cama, pero la sensación era radicalmente distinta. Notaba el peso de las mantas sobre sus pies, el cosquilleo del frío en los dedos. Con un latido salvaje en el pecho, dobló una rodilla. Luego la otra. La tela de la sábana cedía bajo sus talones, un sonido ínfimo que en el sueño sonó como un trueno. Empujó las mantas y, lentamente, como un barco que se endereza tras una tormenta, se puso de pie. El suelo de madera estaba frío y sólido bajo sus plantas. Dio un paso. Torpe, incierto, pero fue un paso verdadero, con el arco del pie desplegándose, el talón levantándose. Caminó hacia la puerta de la habitación,
cada movimiento un aceleracao de músculos y nervios despertando de un largo letargo. Al llegar al umbral, vio la sala principal bañada por la luz de las 3 velas de Ismael, que ardían con una llama clara y constante, sin consumirse. Y en el centro de esa luz, la bolsa de lona del mendigo parecía pulsar con un leve resplandor. En el sueño, Luciano se acercó, atraído irresistiblemente. Extendió la mano para tocarla, y se despertó. Fue un despertar brusco, su cuerpo se sacudió en la cama. La decepción fue un puño de hielo en el estómago. Estaba inmóvil, atrapado, como siempre. El primer rayo gris del amanecer se filtraba por la ventana. Respiró hondo, conteniendo la frustración, y su mirada buscó instintivamente el rincón donde Ismael había dormido. El lecho de mantas cerca de la chimenea estaba vacío, cuidadosamente doblado, como si nadie hubiera estado allí. Un silencio absoluto, demasiado absoluto, llenaba la casa. «Ismael», llamó en voz baja. No hubo respuesta. Solo el crepitar de las brasas moribundas. El corazón de Luciano empezó a latir con fuerza. Recordó las palabras de despedida de la noche anterior. «Puede que mañana, cuando despertéis, ya no esté aquí». Se había ido. Una sensación de pérdida absurda, desproporcionada para un mendigo que apenas conocía, lo inundó. Entonces, su mirada cayó sobre la mesa. Las 3 velas estaban allí, apagadas, pero junto a ellas, descansando sobre la madera, estaba la bolsa de lona. Ismael se había marchado, pero había dejado atrás su única posesión. ¿Un descuido? Imposible. Un hombre como Ismael no descuidaba algo así. Era intencional. Un regalo. O una prueba. Luciano miró a Elena, que aún dormía con un rostro extrañamente sereno. La necesidad de saber qué había dentro de esa bolsa, de resolver el misterio que lo había acompañado desde el callejón, se volvió urgente, física. Con un esfuerzo titánico y movimientos silenciosos, se transfirió a su silla de ruedas. El crujido de la madera pareció ensordecer en el silencio. Rodó lentamente hacia la mesa, cada giro de las ruedas amplificado por la tensión. Alargó la mano. Sus dedos rozaron la áspera tela de la bolsa. Era pesada, mucho más de lo que parecía. La desató con torpeza, los dedos temblorosos. Al abrirla, el primer destello de la mañana iluminó su interior. Lo que vio lo dejó sin aliento, confundido. No eran herramientas, ni comida, ni ropa. Había varios cilindros largos y delgados, envueltos en tela de lino encerado. Y alrededor de ellos, un centenar de objetos pequeños y blanquecinos, redondeados, que resonaron con un sonido seco y hueco al mover la bolsa. Con extrema cautela, tomó uno de los cilindros. Era pesado y duro. Desdobló un extremo de la tela. La luz reveló un hueso largo, limpio, pulido por el tiempo y el manejo. Una tibia humana. Un escalofrío violento recorrió la espina dorsal de Luciano. Dejó caer el hueso sobre la mesa con un golpe sordo. Con mano trémula, cogió uno de los objetos pequeños. Era una vértebra, perfecta, diminuta. La bolsa estaba llena de huesos. Huesos humanos. Un grito ahogado se le escapó de los labios. Retrocedió su silla de golpe, con el corazón martilleándole el pecho. ¿Quién era Ismael? ¿Un loco? ¿Un profanador de tumbas? ¿Un asesino? El horror lo paralizó. En ese momento de pánico puro, un sonido lo sacó de su estupor. Elena se movió en la cama y emitió un suave suspiro. No era el sonido de la tos. Era el suspiro profundo y limpio de alguien que respira sin obstáculos. Luciano la miró, y el horror en su rostro se mezcló con un asombro aún mayor. Elena abrió los ojos. Se frotó el pecho, un gesto extraño, y luego se sentó en la cama con una fluidez que no tenía desde hacía meses. Su rostro, aunque pálido, estaba relajado. «Luciano, qué sueño más extraño», murmuró. Y luego, sus ojos se abrieron de par en par al ver la expresión de su marido y los huesos esparcidos sobre la mesa.
El misterio había dejado de ser una curiosidad. Ahora era una presencia tangible, oscura y fascinante, que se extendía sobre su mesa de cocina, desafiando toda lógica y sembrando una pregunta aterradora y esperanzadora a la vez: ¿qué poder, o qué locura, había entrado en su casa esa noche? El aire se había espesado, cargado con el polvo de los huesos sobre la mesa y el silencio helado que siguió al descubrimiento. Luciano y Elena se miraban a través de la habitación, un abismo de incredulidad y miedo cavado entre ellos. Él, con los dedos aún vibrando por el contacto frío y seco de la vértebra. Ella, sentada en la cama, una mano en su propio pecho, como buscando el eco del dolor que ya no estaba. ¿Qué es eso, Luciano?, preguntó Elena, su voz un hilo de sonido. ¿Dónde está Ismael? Se fue, consiguió articular Luciano, su mirada fija en los huesos. Y dejó esto. Elena se levantó de la cama, con una cautela que no era por debilidad física, sino por el temor a lo que significaba aquella escena. Se acercó a la mesa, mirando los huesos no con el horror inicial de Luciano, sino con una curiosidad profunda y sombría. Extendió una mano y tocó suavemente la tibia envuelta en lino. Están limpios. Viejos. No hay violencia reciente aquí, musitó, más para sí misma que para él. Su pragmatismo, nacido de años de cuidar y observar, chocaba con lo macabro de la situación. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos dejaría esto? Luciano no tenía respuesta. Su mente era un torbellino de la melodía de la flauta, la paz en los ojos de Ismael, y ahora estos restos mortales. Dijo que eran herramientas para la memoria. Para no olvidar en la oscuridad, recordó en voz baja. En ese momento, un pensamiento lo atravesó como un relámpago. A veces, el cuerpo se cansa de cargar no solo su propio peso, sino el peso de los temores ajenos. Las palabras de Ismael resonaron de nuevo. Miró a Elena, que respiraba con una calma que él no le había visto en más de un año. Luego, miró sus propias piernas, inertes bajo la manta. El sueño vívido de caminar volvió a él con fuerza. No era solo un sueño. Había sido una sensación real. El peso de las mantas, la textura del suelo. Elena, dijo, su voz ahora temblorosa por algo que no era miedo, sino una esperanza tan enorme que daba vértigo. ¿Cómo te sientes? Ella parpadeó, desviando su atención de los huesos. Se tomó un momento, realizando un inventario interno. Me siento liviana. El peso en el pecho, esa opresión constante, no está. Respiro. Hizo una inspiración profunda, deliberada, y la soltó sin un solo rasguño, sin el más mínimo estertor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No toso, Luciano. No me duele. Fue entonces cuando Luciano tomó una decisión. El horror de los huesos palidecía ante la evidencia de la curación de Elena. Y si un milagro era posible para ella, ¿por qué no para él? Ayúdame, pidió, su voz firme. Ayúdame a intentar levantarme. Elena lo miró, alarmada. Luciano, tu espalda, no puedes forzarte. Por favor, Elena. La súplica en su voz la detuvo. Asintió, lentamente, limpiándose las lágrimas. Se acercó, colocando sus manos bajo sus brazos, preparada para soportar su peso como había hecho incontables veces en los primeros años. Luciano agarró los brazos de la silla. Inspiró hondo, concentrándose no en la fuerza de sus piernas, que no sentía, sino en la imagen de sí mismo caminando en el sueño. En la sensación recordada. Empujó con los brazos y, al mismo tiempo, ordenó a su cuerpo, con una fe ciega y desesperada, que se enderezara. Sucedió entonces lo imposible. Al transferir el peso, sintió un fulgor, un calor intenso y repentino que brotó de la base de su espina dorsal y corrió como fuego líquido por sus piernas. No era dolor. Era vida. Era un torrente de sensación pura donde antes solo había un páramo entumecido. Un temblor incontrolable sacudió sus muslos, sus pantorrillas. Luciano, gritó Elena, sintiendo el cambio bajo sus manos. No era la pesadez inerte que sostenía,
Era un cuerpo que respondía, que temblaba con esfuerzo propio. Con un gemido que era mitad agonía, mitad éxtasis, Luciano puso los pies en el suelo. La sensación del suelo de madera, áspero y frío, fue un impacto eléctrico que lo recorrió de los talones a la nuca. No podía sostener su peso aún, las piernas se le doblaban como de cera, pero sentía. Dios santo, sentía. Elena, llorando en silencio ahora, lo sostuvo con todas sus fuerzas mientras él, lágrimas corriéndole por la cara, miraba sus propios pies planos sobre el suelo. Era real. El calor, el hormigueo, la conexión. Ismael no había sido un mendigo. Ni un loco. ¿Esos huesos eran un símbolo? ¿Un recordatorio de lo que yace muerto hasta que algo, o alguien, lo devuelve a la vida? Juntos, dando pasos infinitesimales y tambaleantes, Luciano logró llegar desde la silla hasta el borde de la cama y sentarse, no dejándose caer, sino controlando el descenso. Jadeaba, no por el esfuerzo físico, que era mínimo, sino por la abrumadora tormenta emocional. Miraron los huesos sobre la mesa desde la nueva perspectiva de la cama. Ya no parecían aterradores. Parecían solemnes. Testigos silenciosos de una transformación. No era un hombre cualquiera, Elena, susurró Luciano, agarrándole la mano. Ella apretó su mano con fuerza. Lo sé. Lo supe desde que lo miré a los ojos. Era como si ya nos conociera. El alba se había establecido plenamente ahora, bañando la estancia en una luz clara y cruda que iluminaba sin piedad los huesos, las velas, y las caras marcadas por el llanto y un asombro sin límites. El mendigo había desaparecido, pero su presencia llenaba cada rincón de la casa, palpable en el aire que respiraban sin dolor, en el nuevo fuego que ardía en los músculos dormidos de Luciano. Habían tocado un misterio, y el misterio los había transformado. Pero una pregunta quedaba flotando, más grande que todas, ¿por qué ellos? Y, sobre todo, ¿qué debían hacer ahora, la luz de la mañana? Ahora dorada y plena, no iluminaba una escena de horror, sino una de resurrección. Los huesos sobre la mesa ya no eran una acusación macabra, se habían transmutado, ante sus ojos, en un testamento silencioso. Eran el andamiaje seco del que brotaba nueva vida, un recordatorio físico de que lo que parece irrevocablemente muerto puede ser la base para lo nuevo. Luciano no podía apartar la mirada de sus propias piernas. Las miraba como si fueran ajenas, estas dos columnas de carne y hueso que durante 6 años habían sido poco más que un recuerdo doloroso sujeto a su tronco. El calor, ese fuego líquido que había sentido, se había asentado en un hormigueo persistente, una energía contenida que pulsaba bajo la piel. Tienes que intentarlo de nuevo, dijo Elena, su voz todavía velada por la emoción, pero firme. Ya no había miedo en sus ojos, solo una determinación feroz. Poco a poco. Yo estoy aquí. Luciano asintió. El camino desde la cama hasta el centro de la habitación, un trayecto de apenas 3 metros, se le antojó un continente por descubrir. Agarró el borde de la cama, los nudillos blancos. Esta vez, no se concentró en la imagen del sueño, sino en la sensación real que había experimentado al estar de pie. El peso de su cuerpo distribuido de forma diferente, la presión en las plantas de los pies. Inspiró, y empujándose, se levantó. Las piernas temblaron violentamente, protestando por este uso inaudito, pero sostuvieron. Fue un equilibrio precario, una torre a punto de derrumbarse, pero se mantuvo en pie sin el soporte total de Elena, quien solo tenía las manos ligeramente extendidas a su lado, lista para atraparlo. Estás de pie, susurró ella, y en su susurro había toda una sinfonía de asombro. Luciano miró hacia abajo, viendo el suelo desde una altura que había olvidado. La perspectiva del mundo había cambiado. Todo estaba un poco más bajo, un poco más cerca. Luego, vino el verdadero desafío. Mover un pie. Despegar el talón del suelo, avanzar ese peso incierto, confiar en que la otra pierna, también temblorosa, aguantaría. Fue un movimiento torpe, una caída controlada hacia adelante más que un paso.
Su pie izquierdo se deslizó unos centímetros y se plantó de nuevo con un golpe seco. Un sonido que para él fue más poderoso que cualquier música. Había dado un paso. Un solo paso. El esfuerzo fue titánico, el sudor perlaba su frente, pero una sonrisa tan amplia y genuina que le dolían los músculos de la cara se dibujó en sus labios. Elena soltó una risa entrecortada por los sollozos. Otro, Luciano. Solo uno más. Y lo hizo. Paso a paso, cada uno una pequeña conquista, cada uno un milagro que demolía 6 años de certidumbre inmóvil, cruzó esos 3 metros hasta la mesa. No se sentó en la silla. Se apoyó pesadamente sobre la mesa, frente a los huesos, jadeando como si hubiera corrido una legua. Su mirada, antes llena de pavor, ahora se posó en ellos con una reverencia profunda. No son un mensaje de muerte, dijo, su voz ronca por el esfuerzo. Son un recordatorio. Nosotros, éramos como esto por dentro. Huesos secos. Esperando un soplo de vida. Elena se acercó y tomó uno de los huesos pequeños, una falange. Lo sostuvo en su palma. Él cargaba con la muerte, reflexionó en voz baja, para mostrarnos cómo se ve la vida antes de que llegue. La revelación los envolvió. Ismael, quienquiera que fuera, no había venido solo a sanarlos. Había venido a enseñarles. A mostrarles que la verdadera sanación empezaba mucho antes, en el gesto de compartir el pan, en abrir la puerta, en escuchar una historia. Los huesos eran la lección final, la más cruda y hermosa, la fe no niega la muerte, la transforma. En ese momento de quietud y comprensión, Luciano miró por la ventana hacia el camino por donde Ismael había llegado y se había ido. Una certeza absoluta, tan sólida como el suelo bajo sus pies, se apoderó de él. No podemos guardar esto para nosotros, Elena. Ella lo miró, entendiendo al instante. Asintió. El pueblo. Tienen que saber. No solo por el milagro, sino por la historia. Por el mendigo. La idea de salir, de enfrentar las miradas, de caminar entre aquellos que solo lo habían visto como una sombra en una silla, lo aterró y lo exaltó a partes iguales. Pero sabía que era necesario. El milagro no estaría completo si se quedaba entre estas 4 paredes. Tenía que ser contado, tenía que ser un testimonio de que en los caminos más polvorientos, en los encuentros más inesperados, podía esconderse una gracia que cambiaba todo. Esa mañana, Luciano no volvió a su silla de ruedas. Con Elena a su lado, practicó. Cayó. Se levantó. Dio unos pasos más. Cada movimiento era una oración de gratitud. Y en el rincón, la bolsa de lona con su contenido sagrado y enigmático esperaba, como un corazón silencioso que había terminado de latir para ellos, listo quizás, para latir por otros. La noticia, pronto, comenzaría a correr como un reguero de pólvora por el pequeño pueblo, pero antes, Luciano tenía que aprender a caminar de nuevo, no solo sobre la tierra, sino hacia su propio destino, reescrito en una sola noche. El sol de la mañana estaba alto cuando Luciano, sudoroso y con los músculos ardiendo de un esfuerzo nuevo y glorioso, decidió que estaba listo. No para una gran caminata, sino para esos pocos cientos de metros que separaban su casa del primer borde del pueblo. La silla de ruedas, esa compañera de hierro y resignación, quedó aparcada junto a la puerta, un artefacto del pasado que ya no lo definía. En su lugar, usó un bastón tosco que él mismo había tallado años atrás, en un intento frustrado de terapia. Ahora, por fin, tendría un uso. Elena caminaba a su lado, su paso firme y su respiración profunda y silenciosa era un milagro paralelo al suyo. Llevaba un pequeño atillo con los 2 panes que habían sobrado y una cantimplora. En el bolsillo de su delantal, envuelta cuidadosamente en un paño, llevaba la pequeña vértebra que había tomado de la mesa, un talismán de su transformación. Los primeros pasos fuera de la casa fueron los más duros. No por el terreno, sino por el peso de la mirada invisible que Luciano sentía sobre sí. El camino de tierra era el mismo, pero cada piedra, cada bache, lo veía desde una nueva altura, con los ojos de un explorador en tierra ignota.
Sus pasos eran lentos, deliberados, cada uno un triunfo de la voluntad sobre la memoria de la parálisis. El crujir bajo sus pies era un sonido completamente distinto al de las ruedas. Era el sonido de la reconquista. Al acercarse a las primeras casas, el miedo lo atenazó. ¿Y si al verme se burlan? ¿Y si piensan que es un engaño, una ilusión? Pero el recuerdo de Ismael, de su mirada serena, le infundió valor. No tenemos nada que probar, murmuró Elena, como leyendo sus pensamientos. Solo tenemos que contar. La primera persona que los vio fue la vieja Teodora, sentada en el umbral de su casa hilando. Alzó la vista, frunció el ceño al ver la figura alta y tambaleante que se acercaba junto a Elena, y luego dejó caer la rueca. Su boca se abrió en una o perfecta de estupefacción. ¡Santos cielos! Luciano. ¿Eres tú? Pero si estás, estás. No podía terminar la frase. La noticia, como habían previsto, voló. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había congregado a su alrededor. Vecinos que durante años solo le habían dirigido palabras de lástima o evasivas miradas, ahora lo miraban con incredulidad, asombro, y en algunos ojos, un destello de auténtico temor reverencial. ¿Cómo es posible, hombre?, preguntó el herrero, un tipo robusto y práctico, señalando sus piernas con la pipa apagada. Luciano respiró hondo. No habló de calor milagroso ni de sueños vívidos. Empezó por el principio. Ayer por la tarde, en el callejón, se sentó conmigo un mendigo llamado Ismael. Y comenzó a narrar. Les habló del pan compartido, de la invitación, del camino a casa iluminado por historias antiguas. Les contó sobre la flauta que había acallado la tos de Elena, sobre la paz que llenó la casa, y sobre las velas de cera que aún olían a miel. La gente escuchaba en un silencio absoluto, roto solo por el ocasional suspiro o el murmullo de un bendito sea. Cuando llegó al momento del despertar, a los huesos sobre la mesa, el silencio se hizo más denso, eléctrico. Sacó la vértebra del paño de Elena y la mostró, no como un trofeo macabro, sino como una prueba solemne. Esto dejó. No para asustarnos. Para recordarnos. Él no vino solo a sanar nuestros cuerpos. Vino a enseñarnos que antes de cualquier milagro, tiene que haber un corazón que da lo último que tiene, una puerta que se abre, y un oído que escucha. Alguien en la multitud, una joven madre con un niño en brazos, preguntó con voz temblorosa, ¿y tú crees que era un ángel? Luciano miró a Elena, que le sonreía con lágrimas en los ojos. Luego barrió con la mirada a sus vecinos, a esos rostros que por primera vez lo veían no como el mendigo paralítico, sino como Luciano, el hombre que había vuelto a caminar. No, dijo con una claridad que resonó en la placita. No era un ángel. Yo sé que era Jesús. El Cristo. Y en cada visita, sin forzarlo, la historia del mendigo y los huesos salía a relucir, pero siempre vinculada a una enseñanza. Él me enseñó que la mano que se abre recibe más de lo que da. El pueblo empezó a cambiar, lentamente. No en espectáculos sobrenaturales, sino en pequeños actos de atención. El farmacéutico, aunque escéptico, dejó de comentar. Observaba. Y una tarde, Luciano se presentó ante él. Necesito trabajo, señor Méndez. Mis manos recuerdan el oficio de la carpintería. Puedo reparar estantes, hacer cajones. Mis piernas me llevan hasta aquí, pero son mis manos las que quieren servir. El farmacéutico lo miró largamente, luego miró sus propias estanterías desvencijadas. Asintió, con un gesto seco. Puede empezar mañana. Le pagaré por lo que haga, no por lo que le pasó. Fue la mayor victoria de Luciano. No la sanación, sino la restitución de su dignidad, el poder ganarse el pan con el sudor de su frente, con el esfuerzo de sus manos y el soporte de sus piernas. El milagro se estaba completando, no en un destello, sino en el lento, hermoso y doloroso proceso de reconstruir una vida, y con ella, tocar las vidas de los demás. Los años no pasan en vano sobre un pueblo, pero sobre la casa de Luciano y Elena, el tiempo parecía haber tejido una luz peculiar,
Una calidez que persistía más allá del desgaste de las tejas o el plateado del pelo de ella. Luciano nunca volvió a ser el carpintero de antes del accidente. Sus manos, aunque diestras, se dedicaron a una carpintería más humilde y profunda, la de reparar muebles para los vecinos, hacer juguetes sencillos para los niños, y tallar, con paciencia infinita, pequeñas cruces de madera que no llevaban un Cristo agonizante, sino la silueta serena de un hombre caminando, con una bolsa al hombro. Esas cruces del caminante se convirtieron en un símbolo discreto en el pueblo, un recordatorio tangible de que la fe se demuestra con los pasos. La silla de ruedas no fue escondida ni destruida. Luciano la transformó. Con sus propias manos, la despojó del hierro oxidado, pulió la madera del asiento, y la convirtió en un macetero robusto donde crecía, exuberante, una enredadera de flores azules que trepaba por la fachada de la casa. Era su manera de honrar el pasado sin vivir en él, lo que una vez fue un símbolo de limitación, ahora sostenía vida y belleza. La bolsa de lona de Ismael, con su contenido de huesos, fue el único misterio que no se compartió con el pueblo. Luciano y Elena decidieron guardarlo, no como una reliquia para exhibir, sino como un sacramento privado. Una noche al año, en el aniversario de aquella visita, lo sacaban, colocaban los huesos limpios sobre la mesa junto a las 3 velas de cera, que, milagrosamente, parecían no consumirse nunca del todo, y pasaban la noche en vela, no con miedo, sino con gratitud. Recordaban cada detalle, cada palabra, cada sonido de la flauta. Esa noche, el milagro se renovaba en su memoria, no como un evento sobrenatural lejano, sino como la semilla de la que había brotado todo lo bueno que vino después. Elena, con su salud recuperada, se convirtió en el corazón práctico de la compasión del pueblo. Organizaba los turnos para cuidar a los enfermos, recogía hierbas medicinales y, con su sonrisa tranquila, tenía el don de calmar las angustias. Juntos, Luciano y Elena eran un solo testimonio. Él, con su andar aún un poco rígido pero firme, era la evidencia del poder transformador. Ella, con su vitalidad serena, era la prueba del cuidado que sostiene la vida. La historia del mendigo se había integrado en la mitología del lugar. Los niños jugaban a Ismael y Luciano en el callejón. Los ancianos la contaban a los forasteros con un brillo especial en los ojos. Ya no se hablaba solo de un milagro de sanación, se hablaba de un milagro de encuentro. De cómo la bondad atrae a la bondad, de cómo una puerta abierta puede cambiar el curso de una vida, de varias vidas. Una tarde, ya entrado en años, Luciano se sentó en el banco que había hecho él mismo frente a su casa, mirando el camino. Un peregrino joven, con mochila y rostro cansado, se detuvo a pedir agua. Luciano se la dio, y luego, como era su costumbre, le ofreció un trozo de pan. El joven, agradecido, comentó: «En todos los pueblos hablan de un hombre que volvió a caminar por un milagro. Dicen que es este». Luciano sonrió, una sonrisa surcada de arrugas profundas y alegría. «El milagro, hijo, no fue que yo caminara», dijo, su voz grave pero clara. «El milagro fue que un mendigo me enseñó a ver. A ver que siempre hay algo para compartir, siempre hay una historia que da esperanza, y siempre, siempre, hay una razón para abrir la puerta, aunque detrás solo veas oscuridad. Yo solo recibí las piernas para poder vivir esa lección cada día». El peregrino lo miró, comprendiendo que la verdadera historia era más profunda que la leyenda. Luciano señaló entonces la enredadera de flores azules que trepaba desde el antiguo macetero de hierro y madera. «Esa era mi silla», dijo simplemente. El joven comprendió. No hubo más preguntas. Solo un apretón de manos firme antes de que el peregrino siguiera su camino, llevando consigo, tal vez, una semilla distinta. Al caer la noche, Luciano entró en su casa. Elena estaba encendiendo una de las velas de Ismael, pues la noche prometía tormenta. La luz titilante iluminó sus rostros envejecidos, llenos de una paz trabajada, ganada paso a paso, palabra a palabra, gesto a gesto. La historia del mendigo no había terminado. Había echado raíces. Había florecido en cada acto de bondad anónima que ahora circulaba por el pueblo, en cada miedo enfrentado, en cada puerta que se abría a un extraño.
El milagro no fue un momento en el tiempo. Fue un latido que se instaló en el corazón del lugar, un latido que murmuraba, suave pero persistente, la verdad más simple y poderosa. A veces, la respuesta a tus oraciones más profundas no baja del cielo con estruendo. A veces sube, cansada y polvorienta, por el camino, y se siente a tu lado, esperando a que le ofrezcas un pedazo de pan, para poder cambiarte la vida. Y así, entre el aroma a cera de abeja y madera vieja, la historia respira, esperando a ser contada de nuevo, a ser vivida de nuevo, en cada encuentro que elija la compasión sobre el miedo. Porque algunas luces, una vez encendidas, están hechas para nunca, nunca apagarse. Esa es la historia de Luciano, de Elena, y del mendigo que llevaba la luz en una bolsa de huesos. Pero si algo nos enseña este relato, es que las verdaderas historias no tienen un punto final, sino puntos suspensivos que se extienden en la vida de quienes las escuchan. La pregunta que queda flotando en el aire, tan tangible como el aroma de esas velas de cera, no es si crees en los milagros, sino en que estás dispuesto a compartir cuando crees que no te queda nada. ¿En qué puerta estás dispuesto a abrir, incluso en tu propia oscuridad? La historia de Luciano sigue viva, no solo en este pueblo de leyenda, sino en cada elección por la compasión, en cada mano que se tiende antes de juzgar, en cada espacio que se hace para el que llega cansado al borde de nuestro camino. Hay más caminos por recorrer, más encuentros que aguardan su momento para convertirse en leyenda. Y esta, como todas las buenas historias, solo quiere seguir contándose, buscando oídos dispuestos a escuchar y, sobre todo, corazones dispuestos a actuar.